Epígrafe 4. Tu papel en la expiación. Cuando aceptas la inocencia de un hermano, ves la expiación en él, pues al proclamarla en él, la haces tuya y ves lo que buscabas. Mas no verás el símbolo de la inocencia de tu hermano refulgiendo en él mientras todavía creas que no se encuentra en él. Su inocencia es tu expiación. Concédesela y te darás cuenta de la verdad de lo que has reconocido. No obstante, para que la verdad pueda ser recibida, tiene primero que ofrecerse, del mismo modo en que Dios se la dio primero a su Hijo. El primero en el tiempo no significa nada, pero el primero en la eternidad es Dios el Padre, quien es a la vez el primero y el único. Más allá del primero no hay ningún otro, pues no hay ninguna secuencia, ni segundo, ni tercero, ni nada excepto el primero. Tú, que perteneces a la primera causa, que fuiste creado por él a su semejanza, y como parte de él, eres mucho más que simplemente inocente. El estado de inocencia es sólo la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la perturbada mente que creyó que estaba. Ese estado, y sólo ese estado, es lo que tienes que alcanzar con Dios a tu lado, pues hasta que no lo alcances, seguirás creyendo que estás separado de él. Tal vez sientas su presencia, pero no podrás saber que eres uno con él. Esto no se puede enseñar. El aprendizaje se ocupa únicamente de la condición en la que ello ocurre por su cuenta. Cuando hayas permitido que todo lo que empaña a la verdad en tu santísima mente sea deshecho y consecuentemente te alces en gracia ante tu Padre, Él se dará a sí mismo a ti como siempre lo ha hecho. Darse a sí mismo es lo único que Él sabe y así todo conocimiento consiste en eso, pues lo que Él desconoce no existe y por consiguiente no se puede dar. No pidas ser perdonado, pues eso ya se te concedió. Pide más bien cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente inmisericordia lo que siempre ha sido. La expiación se vuelve real y visible para los que la ponen en práctica. Esa es tu única función en la tierra y debes aprender que eso es lo único que te interesa aprender. Hasta que no lo aprendas, te sentirás culpable, pues en última instancia, y sea cual fuere la forma en que tu culpabilidad se manifieste, ésta procede de no llevar a cabo tu función en la mente de Dios con toda tu mente. ¿Cómo ibas a poder escapar de esa culpa si dejas de cumplir tu función aquí? No tienes que comprender lo que es la creación para hacer lo que tienes que hacer antes de que ese conocimiento cobre sentido para ti. Dios no rompe barreras, pues no las creó. Cuando las abandonas, desaparecen. Dios no puede fracasar, ya que jamás ha fracasado en nada. Decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él te creó de sí mismo, si bien dentro de sí mismo. Él sabe lo que eres. Recuerda que no hay alternativa a Él. No puede haber nadie, por lo tanto, que no goce de su santidad, ni nadie que no merezca su perfecto amor. No dejes de llevar a cabo tu función de amar, en un lugar falto de amor que fue engendrado de las tinieblas y el engaño, pues así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. No te falles a ti mismo, antes bien, ofrécele a Dios y a ti mismo su irreprochable Hijo. A cambio de ese pequeño regalo de aprecio por su amor, Dios mismo intercambiará tu regalo por el suyo. Antes de tomar cualquier decisión por tu cuenta, recuerda que ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo. Luego reflexiona detenidamente acerca de si quieres tomar decisiones aquí. Tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres, reconociendo que no lo sabes. ¿Cómo ibas a poder entonces decidir qué es lo que debes hacer? Deja todas las decisiones en manos de uno que habla por Dios y a favor de tu función, tal como Él la conoce. De este modo, Él te enseñará a eliminar la tremenda carga que te has echado encima al no amar al Hijo de Dios y al tratar de enseñarle culpa en vez de amor. Abandona ese frenético y demente afán que te priva del gozo de vivir con tu Dios y Padre y de despertar felizmente a su amor y a su santidad, los cuales conjuntamente constituyen lo que es verdad en ti y hacen que seas uno con Él. Una vez que has aprendido a decidir con Dios, tomar decisiones se vuelve algo tan fácil y natural como respirar.
no requiere ningún esfuerzo y se te conducirá tan tiernamente como si te estuvieran llevando en brazos por un plácido sendero en un día de verano. Decidir parece ser algo difícil debido únicamente a tu propia volición. El Espíritu Santo no se demorará en contestar cada pregunta que le hagas con respecto a lo que debes hacer. Él lo sabe y te lo dirá y luego lo hará por ti. Y tú, que estás cansado, verás que ello es más reparador que dormir, pues puedes llevar tu culpabilidad a tus sueños, pero no ahí. A menos que seas inocente, no puedes conocer a Dios, cuya voluntad es que lo conozcas. Por lo tanto, tienes que ser inocente. Mas si no aceptas las condiciones necesarias para conocerlo, es que lo has negado y no lo reconoces, si bien te rodea por todas partes. A Dios no se le puede conocer sin su Hijo, cuya inocencia es la condición en la que se le puede conocer. Aceptar que su Hijo es culpable es una negación del Padre tan absoluta que impide que el conocimiento pueda ser reconocido por la misma mente en la que Dios mismo lo depositó. Si tan solo escuchases, te darías cuenta de cuán absolutamente imposible es esto. No dotes a Dios de atributos que tú comprendes. Tú no lo creaste y cualquier cosa que comprendas no forma parte de Él. Tu tarea no es construir la realidad. La realidad está aquí, sin que tú la hayas tenido que construir, pero no sin ti. Tú que has tratado de renunciar a ti mismo y que tampoco has valorado a Dios, escúchame hablar en favor de ti y de Él. No puedes comprender cuánto te ama tu Padre, pues en tu experiencia mundana no hay paralelo que te pueda ayudar a comprenderlo. En la tierra no hay nada comparable, y nada que alguna vez hayas sentido aparte de Él se parece en lo más mínimo a su amor. Tú no puedes ni siquiera dar una bendición con perfecta dulzura. ¿No te gustaría conocer a uno que da para siempre y que lo único que sabe es dar? Los hijos del cielo viven en la luz de la bendición de su Padre, pues saben que están libres de pecado. La expiación fue establecida como un medio de restaurar la inocencia en las mentes que la habían negado y que por lo tanto se habían negado el cielo a sí mismas. La expiación te muestra la verdadera condición del Hijo de Dios. No te enseña lo que eres o lo que tu Padre es. El Espíritu Santo que lo recuerda por ti te enseña sencillamente a eliminar los obstáculos que se interponen entre ti y lo que sabes. Su memoria es tuya. Si recuerdas lo que has fabricado, estarás recordando lo que no es nada. El recuerdo de la realidad se encuentra en él y por lo tanto en ti. Los inocentes y los culpables son totalmente incapaces de entenderse entre sí. Cada uno percibe al otro exactamente igual a como se percibe a sí mismo, lo cual impide que pueda haber comunicación entre ellos, pues la percepción que cada uno tiene del otro es diferente a como el otro se percibe a sí mismo. Dios solo se puede comunicar con el Espíritu Santo en tu mente porque solo Él comparte el conocimiento de lo que tú eres con Él. Y solo el Espíritu Santo puede contestarle a Dios por ti, porque solo Él sabe lo que Dios es. Todo lo demás que has puesto dentro de tu mente no existe, pues lo que no está en comunicación con la mente de Dios jamás ha existido. La comunicación con Dios es vida. Sin ella, nada puede existir en absoluto. Pasamos al comentario de la lectura. Nos dice que cuando aceptas la inocencia de un hermano ves la expiación en él. Como siempre, el curso va a educar la percepción, siempre se dirige al perceptor, siempre es a que te invita a que te abras a una nueva percepción, a que percibas al hermano inocente. Y nos dice, nos advierte que para que la verdad pueda ser recibida, primero tiene que ofrecerse. Yo quiero recibir la verdad de mi inocencia. Primero tengo que ofrecerla a mis hermanos. Primero tengo que decirles a mis hermanos con mi mente que son inocentes. Negar la culpa que veo en ellos y percibirles inocentes. Dice, tú perteneces a la primera causa, que es Dios. El estado de inocencia solo es la condición en la que lo que nunca estuvo ahí ha sido eliminado de la perturbada mente que creyó que estaba. Fijaros, yo creo que esto solamente se puede entender cuando ponemos un poco en la mente que la mente es cuántica y que de alguna manera nos está diciendo que en el futuro vamos a ver que algo que pensamos que estaba en el pasado no estaba. Pero mientras estamos andando hacia ese futuro, lo vemos, porque es como que en el tiempo es como que estuviera. Pero cuando llega el futuro ya nos damos cuenta de que no estaba. Yo creo que esto con nuestra mente lógica analítica y con nuestra percepción tan mermada nos cuesta entenderlo. Pero hay algo ahí como que suena a verdad, ¿no? Dice que la presencia de Dios no se puede enseñar. El aprendizaje llega a ti mismo por su cuenta, ¿no? Esto lo dice
al menos en otra parte del curso, lo he leído yo esto antes. Entonces, tú solamente te tienes que ocupar de satisfacer las condiciones para que el conocimiento llegue a ti por su cuenta. Y dice, darse a sí mismo es lo único que Dios sabe, y así todo conocimiento consiste en eso. Fijaros que las lecciones del Espíritu Santo es, para poder tener, da todo a todos. Se refiere a ese dar de sí mismo, ¿vale? Como Dios nos creó a nosotros dándose a sí mismo. Dice, pide cómo aprender a perdonar y a restituir en tu mente y misericordia lo que siempre ha sido. Fijaros, nos habla de la mente y misericordia, y en el capítulo anterior nos hablaba del deseo oculto de asesinar al Hijo de Dios, ¿no? De esta parte que se disoció de sí mismo y luego apuntó con el dedo acusador a esa parte de la que se había disociado sin darse cuenta de que era él mismo, y lo apuntó y lo consideró culpable. Entonces dice que tú tienes que aprender a perdonar al Cristo y a restituir en tu mente y misericordia, en tu mente que todavía contiene la idea asesina, oculta, tienes que aprender a restituir en esa mente lo que siempre ha sido, la verdad, la inocencia. Y dice, esa es tu única función en la tierra. Y hasta que no la aprendas te sentirás culpable. No nos libraremos de la culpa hasta que aprendamos a perdonar. Y dice que la culpa justamente procede de no querer llevar a cabo esa función, ¿vale? De no querer llevar a cabo la función que Dios te dio en su mente, que es la de crear. La versión en este mundo es la de perdonar. Entonces, si tú no estás llevando a cabo tu misión, no te sientes culpable. Y nos dice, decide que Dios está en lo cierto con respecto a ti y que eres tú el que está equivocado. Nos está apuntando siempre a aceptar a Dios como causa, porque es la única manera de deshacer la culpa. Cuando yo acepto a Dios como causa, me doy cuenta de que ese supuesto asesinato de Dios nunca sucedió, que no fui capaz de crear un mundo aparte de él, y entonces la culpa se desvanece. Y dice, Él te creó de sí mismo, pero dentro de sí mismo. Tú estás dentro de Dios, tú formas parte de Dios. Y entonces dice, no hay nadie que no goce de su santidad y que no merezca su perfecto amor. Todos los hermanos que ves por todas partes, les pasa lo mismo, que Dios los creó de sí mismo y dentro de sí mismo. Y nos dice que no dejes de llevar a cabo tu función de amar, porque así es como se deshacen las tinieblas y el engaño. A mí me llama mucho la atención que la palabra deshacen la pone con ese guión, des-hacen. Y nuevamente, en conexión con lo que os comentaba arriba de la mente cuántica, yo creo que aquí el curso está dando una idea de que cuando algo se deshace, nunca existió. Porque se deshace, no existió. Porque lo dice, ¿no? Porque lo que es real es eterno. Lo que da Dios es eterno. Entonces algo que se puede deshacer, en realidad nunca existió. Se deshacen. Se borra el hecho de haberlo hecho y desaparece para siempre y nunca existió. Cuando eso se logra, ya nunca existió. Por eso os decía lo de la mente cuántica, ¿no? Que desde el tiempo lo tenemos que entender así, ¿no? Porque nuestra mente no da para más. Pero es como eso, llegas al estado de expiación, de deshacimiento, y cuando llegas al estado de deshacimiento, la culpa se ha deshecho, o sea, nunca fue hecha, para que nos entendamos. Dice, cuando quieras tomar decisiones por tu cuenta, primero date cuenta que ya estás aquí. Por lo tanto, ya has decidido ir en contra de tu función en el cielo. Entonces reflexiona. Si quieres seguir tomando decisiones por tu cuenta. Ya estás aquí. Ahora encima quieres tomar tus decisiones aquí. Mira cómo te ha ido. ¿Quieres decidir por tu cuenta? Es lo que nos está diciendo. Y dice, tu única función aquí es decidir en contra de decidir qué es lo que quieres. Al final, tu función aquí es dejar de querer ser ¿cómo se dice? El director general del universo. El que dice esto es así, esto lo quiero así, esto lo quiero asado, porque esto te ha llevado a donde estás ahora. Que si, oye, si te gusta donde estás ahora, pues no cambies nada, ¿no? Pero si tú crees que puedes estar mejor, bueno, pues cambia de estrategia. Deja de decidir tú por tu cuenta. Y reconoce que en el fondo no sabes lo que quieres. Porque cuántas veces el ego nos ha embarcado en una búsqueda de algo, nos ha prometido que eso era lo que queríamos, y nosotros estábamos convencidos de que al conseguir eso íbamos a ser felices, y cuando lo hemos conseguido, nos ha dejado igual. A lo mejor al principio sí, euforia, lo que quieras, pero al cabo de un tiempo no eres más feliz por haber conseguido eso. Entonces, en el fondo no sabes lo que quieres. Vas en busca de cosas y no sabes si las quieres. Y nos dice que decidir parece difícil debido a tu propia inclinación, porque tú quieres decidir contra ti mismo. Entonces, claro, parece que decidir a tu favor es difícil, porque hay otra parte de tu mente que está decidiendo en tu contra, pero que eres tú. Eres tú el que tiene que hacer que tu decisión sea inequívoca, que no haya una parte de tu mente tirando en una dirección y otra parte en otra. Y nos dice que a menos que seamos inocentes no podemos conocer a Dios. Y a Dios no se le puede conocer sin su Hijo. Mientras tú estés aquí sosteniendo cualquier culpable, estás tratando de no conocer a su Hijo. Entonces, como a Dios no se le puede conocer sin su Hijo, te quedas fuera. Y dice que la inocencia del Hijo es la condición en la que se le puede conocer. Tenemos que ver a todo el mundo inocente, incluidos a nosotros mismos, para poder volver a conocer a Dios. Dice, aceptar que su Hijo es culpable es una negación del Padre. Más claro no puedo decir. Si sostienes un culpable, estás negando al Padre y por lo tanto no lo vas a poder ver.
Y luego nos dice una cosa muy curiosa aquí en la línea 7. Dice, no dotes a Dios de atributos que tú comprendes. Fijaros, nosotros, como proyectamos sobre todo, proyectamos sobre el curso, interpretamos lo que dice, pues proyectamos sobre Dios. Y entonces no podemos evitar imaginar a un Dios con atributos humanos, como a nuestra imagen y semejanza, el Dios que nosotros hemos fabricado. Entonces le atribuimos a Dios, fijaros, si estás con el camino del curso, ya no te digo que le vayas a atribuir condenación, como nosotros aquí de alguna manera hemos estado atribuyendo, ¿no? Pero sí que hay una... Cada vez que tú te tratas de aproximar a lo que es Dios, siempre hay en tu mente como una tendencia a considerar que es como similar a ti, pues que piensa como tú, o que sus razonamientos lógicos son como los tuyos, o que, como por ejemplo, nosotros tenemos un pensamiento muy concreto, porque estamos en un mundo concreto, y a veces tenemos la tendencia a creer que Dios también tiene pensamientos concretos, cuando es evidente que la mente es abstracta, es abstracción pura, no hay esa concreción. Y nosotros tendemos a pensar, no sé, o yo por lo menos lo he visto en mí misma, ¿no? Que cuando de repente me descubro así, no sé, de alguna manera interpretando cosas que Dios haría y digo, pero ¿cómo las voy a interpretar si no, Dios no piensa como yo, ni no piensa como este personaje como el que yo me percibo, ¿no? Y, y dice que tú no creaste a Dios y cualquier cosa que comprendas no forma parte de él. ¿Sabes? En este mundo es imposible conocer a Dios. Puedes a lo mejor tener una revelación, pero claro, es un periodo en el que el miedo y la duda han sido suspendidos. Entonces, podríamos decir que en esos momentos no estás en este mundo. Y luego tienes que volver pues a compartir lo que has aprendido. Y dice, has tratado de renunciar a ti mismo y has valorado muy poco a Dios. Entonces Jesús nos dice, escúchame a mí hablar en favor de ti y de Él, porque tú has tratado de renunciar a ti mismo y además has valorado muy poco a Dios. Así que tenemos que escuchar a Jesús en nuestra mente, hablarnos en favor de nosotros mismos y de Él. Y nos dice que, mira, en el párrafo 10 nos dice, los inocentes y los culpables no se pueden entender. Esto es muy curioso, como la mente proyecta o extiende lo que reconoce en sí misma, si yo me considero culpable, te voy a ver a ti culpable. Si tú te consideras inocente, me vas a ver a mí inocente. Entonces yo siempre veo al otro como me percibo a mí mismo, me doy cuenta o no. Y ahora, en esa situación en la que yo me veo culpable, te veo culpable, tú me ves inocente, me ves a mí inocente y te ves a ti inocente, fijaros, el concepto que yo tengo de mí es culpable y el concepto que tú tienes de mí es inocente. No nos podemos entender. Por eso, muchos de los mensajes de Jesús se malinterpretan, porque los que todavía seguimos en este lado tenemos todavía mucha culpa. Entonces, Él nos ve a nosotros inocentes y nosotros le vemos a Él culpable. Y entonces, ya sé que no es como que lo vemos a Él culpable, ¿no? Pero que hay una idea de culpa porque nosotros estamos proyectando culpa. Entonces el concepto que tiene de nosotros y el que nosotros tenemos de nosotros mismos no casan. Y por eso no podemos entenderlo. Y bueno, esto es todo lo que quería comentar. Ya sabes, si hay alguna cosita que me he dejado, en esta lectura no he señalado muchas cosas porque me parecía bastante redundante. Pero bueno, si hay alguna cosa que me he pasado por alto, me la pones aquí abajo en los comentarios, ¿vale? Gracias.